Buenos días. Bueno, continuando con nuestras reflexiones del Evangelio de Juan, hoy la reflexión va sobre el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Si el capítulo 3 se iniciaba con ese encuentro de Jesús con Nicodemo, un líder religioso, alguien tratado como muy piadoso en aquella época, pero como vimos de nada servía esa piedad superficial basada en actuaciones humanas, en cumplir reglas humanas, sino que tenía que nacer de nuevo. Hoy el encuentro de Jesús es con una mujer samaritana. Los samaritanos en aquella época estaban muy mal vistos porque, bueno, en el siglo 8 a.C. fueron exiliados y mezclados con los gentiles, entonces no era una raza judía pura, y los judíos tenían a los samaritanos como en menor estima, y además un rabino con una mujer, y además mujer samaritana, era algo que chocaba mucho en aquella época. Entonces vemos aquí un encuentro con una persona muy diferente a Nicodemo, pero que ambos necesitaban lo mismo, necesitaban ese encuentro con Jesucristo, esas palabras de Jesucristo para alcanzar la vida eterna. Yo os animo que antes de esta reflexión lo leáis ese capítulo 4 y basado en ese capítulo 4 pues voy a dar una serie de reflexiones, ¿no? Primero eso, Jesucristo no hace acepción de personas y nosotros tampoco deberíamos creernos superiores o inferiores a otras personas. Jesús trató igual a Nicodemo y trató igual a la mujer samaritana. Los dos, aunque la sociedad los considera diferentes, para Jesús los dos tenían la misma necesidad y era nacer de nuevo. Era poner la fe correctamente en Él como Mesías y Salvador para poder alcanzar la vida eterna. En este encuentro vemos varias cosas, ¿no?, con la mujer samaritana. Primero, pues lo que decíamos, rompiendo moldes. Jesús en aquella época hablando con una mujer y además una mujer samaritana. Y vemos también a Jesús humano. Decía que estaba cansado, tenía sed. Jesús se identifica con nosotros y pasó las mismas necesidades que nosotros podemos pasar hoy en día, y eso nos ayuda a que, como dice también la carta a los Hebreos, Él se identifica en cada una de nuestras necesidades y problemas porque Él los padeció también aquí en la tierra. Y es curioso cómo inicia Jesús la conversación, aunque Él tenía un propósito mayor, pero bueno, inicia la conversación sobre el agua, sobre la sed. Y Él decía a esta mujer que Él tenía un agua viva que le podría quitar la sed para siempre. Por supuesto no se estaba refiriendo al agua común, sino en el capítulo 7 del Evangelio de Juan vemos esa misma referencia al agua viva y no se refiere nada más que al Espíritu Santo, igual que cuando hablaba con Nicodemo, la necesidad que tenía la mujer samaritana, que igual que cualquiera de nosotros, de ese agua viva, del Espíritu Santo que brote dentro de nosotros. Y esta mujer es confrontada con Jesús como cada uno de nosotros debemos ser confrontados con nuestro pecado. Cuando le pregunta, ¿dónde está tu marido? Jesús ya sabía la respuesta, pero quería ver si la mujer realmente reconocía su pecado. Había tenido 5 maridos, con el que vivía no era su marido, y la mujer lo admitió. Con el que vivo no es mi marido, efectivamente. Y la mujer samaritana, bueno, dice, parece que eres profeta y quiere cambiar la conversación. Vale, muy bien, mi pecado, pero yo quiero saber esas diferencias en por qué los judíos dicen que tienen que adorar en Jerusalén, nosotros decimos aquí en Jericín. Quería desviar un poco la conversación, como a veces lo hacemos nosotros, ¿no? No queremos mucho confrontar nuestro pecado, reconocer nuestro pecado, nos interesan más temas intelectuales. Oye, tema de religiones, ¿cuál es la religión verdadera? Dios existe, no existe, diferencia entre católicos, protestantes, ortodoxos, musulmanes, ¿no? Nos gusta más ese tipo de conversaciones que conversaciones profundas que nos confronten y nos lleven a tener que cambiar nuestra vida. Pero Jesús, bueno, le da alguna respuesta, pero Jesús apunta hacia donde Él quiere apuntar, ¿no? Y es que solamente hay una forma de adorar adecuada a Dios. Dice que hay que adorar en espíritu y en verdad. Y la respuesta ya que
que convence totalmente y le cambia de parecer a la mujer samaritana es cuando ella había escuchado hablar del Mesías que estaba anunciado en el Antiguo Testamento y Jesús se lo revela. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, el único Salvador en el que podéis tener puesta vuestra esperanza. Ella se convierte, no sé, tuvo que ser una experiencia increíble, ¿no? Hablando con Jesús y que Él te revelara a una mujer samaritana, que se le revelara que el Mesías estaba enfrente de ella, tuvo que trastocarla de una manera increíble. Tal fue el impacto que causó en ella, que tenía delante al Salvador del mundo, que fue corriendo a comentárselo a toda la población, a todos los que pudo hablar. Y así lo hizo. Fue a decir, aquí está el Mesías, el que nos puede salvar de nuestro pecado, de nuestra perdición. Y muchas personas dicen que creyeron. Y luego cuando vinieron a Jesús, dicen, mira, ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Creemos porque verdaderamente lo estamos viendo, le estamos escuchando. Así yo animo a muchos que no crean por las palabras que yo pueda estar diciendo en estas reflexiones, sino por las palabras que el propio Jesús nos ha dejado escritas en los Evangelios y Dios, por su Espíritu Santo, a lo largo de todas las Escrituras, de toda la Biblia. Podemos creer por lo que nos dice una persona cualquiera, pero la verdadera fe se va a sustentar cuando leamos la Biblia y veamos las propias palabras de Dios que nos habla a nuestro corazón y a nuestra mente. Muchos creyeron ese día al escuchar las palabras de Jesucristo. Quizás tú te consideras, no sé si te consideras más Nicodemo, una persona que trata escrupulosamente de cumplir los mandamientos de Dios, o una persona como la mujer samaritana, alguien que parece un poco marginado en esta sociedad, que le tratan como alguien inferior, no lo sé, pero ambos tenéis la misma necesidad que tenían Nicodemo y la mujer samaritana, y es tener ese encuentro con Jesucristo, escuchar sus palabras y venir a Él arrepentidos por vuestros pecados y poner vuestra confianza y fe en que el único que puede transformar y el único que puede llevaros a una nueva vida y a tener vida eterna en Dios es Jesucristo. Posteriormente a este encuentro con la mujer samaritana vemos un nuevo milagro de Jesús, esta vez a un funcionario, y no un milagro de que pongo la mano y le sano, sino un milagro en el que solamente la palabra de Jesucristo a distancia ya trajo ese milagro al hijo del funcionario, lo cual le llevó a creer y a ser salvo también del juicio de Dios a este hombre. Pero es interesante ver cuál era el propósito de todos estos milagros. Y podemos leer casi al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, nos dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro, en el Evangelio de Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estos milagros, el de Caná, todas las señales que estaba haciendo Jesús, esta sanación del hijo del funcionario, no tenía más que el propósito de revelarse como el Mesías, como el Cristo, el enviado por Dios, para que los que creyeran en Él tengan vida eterna, puedan estar un día en los cielos con Dios y con el propio Jesucristo. No sé si has visto milagros, has experimentado algún milagro, puedes verlos en la Biblia. Lo que sí te digo, no te quedes simplemente en admirarte por ese milagro. Lo que verdaderamente va a cambiar tu vida es si ves al hacedor de esos milagros, si pones tu fe, tu confianza en Jesucristo. Eso es lo que te llevará a experimentar el mayor milagro que puedes ver nunca en tu vida o la de alguien, que es nacer de nuevo. Ser una nueva persona interiormente al enviar Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo a tu vida. Y no solamente es el regalo del Espíritu Santo que te va a transformar tu vida aquí en la tierra, sino que nos dice también el apóstol Pablo en una de sus cartas que
el Espíritu Santo son las arras de nuestra salvación y vida eterna. Es el anticipo, es la señal que Dios ha puesto en los creyentes para decirle, sí, tú eres mi hijo y un día nos encontraremos en los cielos. Es tu decisión. Si quieres nacer de nuevo, si quieres recibir el Espíritu Santo y ser adoptado por Dios en su familia, arrepiente de tus pecados y di, Señor, perdóname, quiero creer en ti, pongo mi fe y confianza en que la única forma de alcanzar el cielo es por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, donde mis pecados fueron clavados junto con Él, donde mi vida pecaminosa fue clavada junto con Cristo, y igual que Jesucristo resucitó, yo quiero resucitar, nacer de nuevo, ser una nueva persona y un día encontrarme con Él en los cielos. Da ese paso, yo te animo. Un abrazo.